Buenos días. Agradecemos a Dios porque recordamos la palabra que dice en ese momento cuando le hacían la pregunta al ciego: ¿cómo fuiste sanado? Y la respuesta del ciego fue: no, ¿quién te sanó? Yo no sé, dice. Yo solamente sé que antes era ciego, pero ahora yo veo. Y bueno, de eso nosotros podemos cantar y puede venir a nuestra memoria. Yo no lo sé qué es lo que haya pasado, sin embargo, en la misericordia de Dios y en la voluntad de Dios, Dios me ha traído. He conocido la luz de Jesucristo y lo que sé que la luz de Jesucristo es radiante, es mucho más radiante, es hermosa, y ahí yo quiero estar porque me ha mostrado no solo mis pecados, me ha mostrado el camino, ha pagado mis pecados y me ha dado gracia para que ahora yo pueda caminar, y eso es más que suficiente. Hermanos, agradecemos a Dios por esta mañana y continuando en la predicación expositiva del libro de Pedro, bueno, vamos a leer una escritura en 1 Pedro 2, en el verso 6. En el verso 6, desde el 6 hasta el 10, y después le vamos a pedir a Dios que Dios nos dé, nos alumbre, nos dé entendimiento, porque dice la escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como bien en la mañana el hermano Roger nos decía, es una verdad, dice: la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las circunstancias. Y vamos a pedirle a Dios que Dios obre en nuestro corazón, que Dios también ponga el querer como el hacer, y nosotros no nos resistamos a su palabra, a su voluntad. Dice 1 Pedro 2, verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9 dice: mas vosotros, le está hablando a los cristianos, está hablando a aquellos hermanos, a aquellas personas que estaban sufriendo persecución, tribulación por causa del evangelio, precisamente en ese año aproximadamente después de que Nerón incendió Roma. Y muchos concuerdan que Nerón acusaba a los cristianos en que ellos eran la causa del problema. Sin embargo, también muchos dicen o apuntan que Nerón fue el que inició el incendio, porque varias veces se había apagado, pero también varias veces se prendió otra vez, así como sin causa, ¿no? Y luego dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a pedirle a Dios que Dios esté entre nosotros y que esto se haga, y que la obra de Dios la haga en nuestros corazones. Señor, te agradecemos por las bendiciones, tantas y abundantes bendiciones que has traído a nuestras vidas, Señor. Y también te agradecemos por la persona de Jesucristo, el Verbo hecho carne, Señor, aquel que dio testimonio de la verdad,
a través de una vida indestructible, Padre Santo. Señor, que murió, pero murió por nuestros pecados. Se dio a sí mismo mostrándonos el ejemplo de la gracia, Padre. Siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Padre Santo, y en su muerte nosotros tuvimos vida, Señor. Padre, en esa gracia y en esa influencia también nosotros. Y Padre, y si murió, pero también resucitó para testimonio al mundo de su vida, Padre Santo. Y ahora dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre. Y el efecto de sus palabras y de su vida se ha hecho manifiesto en miles de personas, trayendo salvación, sanidad y vida, Señor Jesucristo. Padre, te agradecemos, te pedimos por favor que el Espíritu que movió en aquel tiempo y que se ha movido desde la creación del mundo, Padre, también se mueva entre nosotros, trayendo luz y entendimiento y orden, Señor. También te pedimos que no nos resistamos a tu voz, Padre. El corazón que se opone, así como lo dice tu palabra, siendo desobedientes, líbranos pues, te pedimos y encomendamos nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar esta con la anécdota, o mejor dicho, una parte de la Escritura. ¿Se acuerdan cuando Raquel iba a tener a su, bueno, nosotros ya lo sabemos, pero a su último hijo? Y dice la palabra de Dios que hubo un problema en su parto. Y bueno, cuando estaba naciendo su último hijo, a alguien le puso Benoni, y que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, cuando nació, bueno, en ese momento muere Raquel, pero Jacob no toma ese nombre y le dijo, se va a llamar Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Esto, la palabra de Dios nos refleja muchas verdades, pero yo quiero enfocar esto, cómo este hijo que estaba naciendo, por las circunstancias y por lo que estaba pasando, se le estaba poniendo un nombre, hijo de mi tristeza, y así le iba, bueno, si se le hubiera quedado, así le iban a llamar, hijo de mi tristeza, por causa tuya murió tu mamá, hijo de mi tristeza, Benoni. Sin embargo, Jacob, a través de la Escritura y por la promesa que Dios le había dado, dijo, él se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y esto lo quiero comparar, era casi parecido a lo que estaban pasando los cristianos en aquel tiempo, después de que Nerón había incitado esa persecución en contra de los cristianos. Los cristianos estaban padeciendo, y como bien lo dice la Escritura, estaban señalando a los cristianos como seguidores de Cristo, y a Cristo lo estaban señalando como la piedra, como que era una piedra de tropiezo, aquel hombre que no guardaba el día de reposo, aquel hombre que se juntó con 12 personas del vulgo, aquel hombre que no guardaba la ley, aquel hombre y lo acusaban de esas cosas. Y también en aquel momento los cristianos estaban sufriendo calumnia. ¿Por qué? Porque estaban siendo señalados como hombres malhechores, como personas. La historia dice que se les decía ateos. ¿Por qué se les decía ateos? Porque no adoraban a los dioses de aquel tiempo. Y también la historia registra que se les acusaba que por causa de ellos estaban viniendo muchos males. Sin embargo, a través de esta carta, la carta del apóstol Pedro, sabemos que es una carta de aliento a los cristianos que están siendo perseguidos, que están sufriendo tribulación, que están padeciendo todo ese tipo de cosas. Era una carta que les estaba alentando a los cristianos para seguir adelante. Y en esta parte, en el verso 9, el apóstol Pedro reivindica, aclara y señala el
la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús y el propósito también que nosotros tenemos en Él. ¿Por qué? Porque cuando llegan las persecuciones, porque cuando llegan las tribulaciones, cuando llega el momento de padecer, que nosotros padezcamos, empieza a haber una duda. Lo vemos registrado en la palabra de Dios. Cuando Elías era perseguido, llega un momento después de que él tiene una victoria dada por Dios y sobre los sacerdotes de Baal. Después de que Jezabel dice que lo iba a matar, él sale huyendo y llega un momento en que llega a ese lugar y dice: Señor, yo no soy mejor que mis padres, Señor, quítame la vida, etcétera. También en su momento la historia nos registra la palabra de Dios como Juan el Bautista en ese momento, cuando estaba en la cárcel, manda a sus mensajeros, puesto que él había bautizado al Señor Jesucristo. Él lo había bautizado, él escuchó las palabras del cielo que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero él le manda mensajeros a Jesucristo y le dice: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? La respuesta del Señor Jesús, las palabras de gracia y de aliento que siempre podemos encontrar en Dios, porque dice la Escritura que Él no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Dice: vayan y háganle saber a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Paz. Ese aliento que en un momento ellos necesitaban en esa situación, y lo mismo estaban padeciendo, y es similar a lo que nosotros podemos estar experimentando cuando viene a nuestras vidas una tribulación, una angustia, empezar a dudar como el peregrino. O sea, ¿habré tomado el camino correcto? ¿Por qué me están aconteciendo estas cosas? Etcétera. Pero el apóstol Pablo manda esa carta y les envía, porque la gente los señalaba, porque la gente los apuntaba diciendo: estos son malhechores, estos son gente que se opone al gobierno, estos son gente que no adora a nuestros dioses, esa gente que no corren en nuestro mismo carril, en nuestra misma corriente. Ellos son personas que están en otro canal. Y entonces decían, si nosotros leemos más antes en 1 de Pedro, para que ubiquemos lo que se decía de Jesús. De acuerdo al contexto, es parte de lo que se predicó el domingo pasado en el capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2 dice, el verso 4 dice: acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, menospreciada, crucifíquenlo. Se ha hecho Dios, él es como se nos predicaba, de allí de Nazaret puede salir algo bueno, etcétera. Está loco ese hombre, ¿qué cosas hace? Sana en el día de reposo, es un hombre que quebranta la ley, ese es un hombre menospreciable. Y entonces aquí está diciendo, como desechada ciertamente por los hombres, pero dice: más para Dios escogida y preciosa. Y luego dice en el verso 7: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. El punto es que el apóstol Pedro les reivindica la verdadera identidad y el propósito que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Les dice realmente lo que nosotros somos, sin dejarse llevar por las circunstancias que están pasando, ni tampoco dejándose llevar por lo que las personas les están señalando, les están calumniando y le están diciendo. Entonces, quiero leerles esta parte. Dice: el propósito de la identidad
que hemos adquirido en Cristo Jesús es que nuestra vida pueda manifestar el carácter de Dios, que nuestra vida proclame la bondad de Dios y que nuestra forma de andar demuestre que hemos sido trasladados de la luz a las tinieblas y que nuestra conducta sea una señal que anuncie al mundo que hemos sido rescatados por la misericordia y que todos en esa vida glorifiquemos a nuestro Salvador. Y entonces, en el primer punto, el apóstol Pedro, hablando del verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Vamos a ver en esta primera parte, linaje escogido, primera de Pedro 1:23. Vamos a regresar un poquito para atrás. Dice primera de Pedro 1:23, siendo, vamos a ver la parte del linaje escogido, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice en Juan 1:11, si lo buscan, si no lo puedo leer, no se preocupen, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les está diciendo: ustedes son linaje escogido. Y si nosotros recordamos lo que se nos leía en la carta de Pedro, porque toda carne es como hierba, y la flor del campo también, y va a perecer. Cualquier gloria terrenal, por más grande que tengamos, la juventud, el dinero, posesiones, va a perecer. Y el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes han sido renacidos de una simiente viva, de una simiente incorruptible. Ustedes, cada uno de nosotros, a pesar de que muramos, tenemos la promesa en Cristo Jesús que vamos a resucitar. Nosotros, a pesar de que perdamos nuestras posesiones, tenemos la promesa en Cristo Jesús que tenemos una herencia incorruptible allá en los cielos, preparada para nosotros. Nosotros creemos a través de la palabra de Dios, por las promesas de Dios, y que nosotros no buscamos una ciudad terrenal, sino estamos buscando una celestial. Y es lo que les está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Recuerden que ustedes tienen otra genética, ya no son del mundo, ya no viven para el mundo, ya no viven por los propósitos del mundo, ya no viven para la gloria del mundo, sino realmente Jesucristo los ha hecho renacer para una esperanza viva reservada en los cielos. Y también la palabra dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Y eso tiene que hacer mella en nosotros. ¿Por qué? Porque parece ser que en medio de todo el trabajo, en medio de toda la faena que tenemos aquí en la tierra, en medio de todo el estrés, dejamos de mirar realmente para el propósito y la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y solamente nuestros ojos pueden ver: ya no tengo tiempo para trabajar, ya estoy cansado, ya estoy agotado, las deudas, los pagos, las adquisiciones, ¿qué más vamos a comprar? ¿Qué más vamos a vender? ¿Qué más vamos a hacer? ¿A dónde vamos a progresar, a superar? Pero realmente ese no es nuestro llamado, el llamado que tenemos de parte de Dios. Tenemos un llamado distinto. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Y en algún momento tal vez la señora se queja: es que mi marido no es cristiano, es que yo de mi marido recibo amenazas, recibo golpes, etcétera. Y llega un momento a que ella misma procede de la misma manera en contra de él. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace ver que nosotros hemos nacido
de una simiente incorruptible. Y el propósito de Dios es que nosotros le glorifiquemos. Entonces, vamos a leer también Gálatas 3:27, dice de la siguiente manera. Dice 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En aquel momento, aquellas personas le decían a Jesucristo: nosotros somos linaje de Abraham. Y el Señor Jesucristo les decía: si fuerais linajes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero esta parte nos muestra a cada uno de nosotros que somos realmente linaje de Abraham, y somos herederos de la promesa a través de la obra que Cristo Jesús ha hecho. Y no permitamos que las circunstancias y que este mundo nuble nuestra vista, nuestra mente, de la verdadera identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso nos da esperanza, y eso nos dé confianza, y eso nos dé fuerza, y eso nos dé aliento, y eso nos dé seguridad, porque hemos sido comprados por precio. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz? Preguntaba el profeta. ¿Se olvidará? Bueno, la respuesta puede ser no. Pero hemos sabido que hay mujeres que sí se olvidan de sus hijos, que los dejan, que los abandonan, que los echan en una bolsa, etcétera, los abandonan, no los quieren. Pero la Escritura dice: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca me olvidaré de ti. Les está reivindicando la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Les está diciendo la identidad que nosotros tenemos, que hemos sido nacidos de una simiente incorruptible, que no va a perecer. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y es como la flor del campo. Y nosotros hemos sido renacidos por la palabra de la verdad, la palabra de Dios, la cual permanece para siempre, dice el apóstol. Real sacerdocio, nación santa. Dice en Éxodo 19:15: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y realmente, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Cuando yo era niño, bueno, y como dice la Escritura, pensaba como niño, ¿verdad? Realmente decía, un sacerdote, ¿qué hace un sacerdote? Yo en mi poca, bueno, en el conocimiento poco que tenía, digo, el sacerdote, bueno, pues que nada más estaba ahí y se vestía de vestiduras, y a lo mejor yo me lo imaginaba como una persona con un trabajo muy monótono, y a lo mejor, mejor dicho, no teniendo la claridad y lo que Dios quería, lo que Dios
enseña a través de la persona de un sacerdote. Tal vez me quedaba como diciendo, como que no me agrada ese oficio, o no quisiera yo hacer. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, de la verdad, el sacerdote en aquel tiempo era una persona que ministraba a Dios. Ministrar a Dios no es el asunto de que, bueno, un asunto que está lejos de la realidad, sino más bien un asunto que está en la realidad. Por ejemplo, o sea, lo que quiero decir, no es aquella persona que dejándose llevar por los rituales nada más, cumple un oficio que tiene que cumplir, sino más bien es aquella persona que realmente entra a la presencia de Dios. Vamos a referirnos en aquel tiempo cuando entraba una persona cada año y eso tenía que ofrecerse. Yo no me imagino a ese sacerdote como diciendo, bueno, ya me tocó entrar al templo, ya voy, ¿dónde está mi borrego? Vayan a traerlo, etcétera. Imagínense usted, sabiendo que si el sacerdote no se purificaba, sabiendo que si el sacerdote no se limpiaba, sabiendo que si su vida no estaba bien delante de Dios, incluso se atrevía a ofrecer, a entrar en ese lugar o hacer cosas que no tenía que hacer, ¿qué le pasaba a ese sacerdote? O sea, no era nada más el ritual de que, bueno, ya traje mi borrego, etcétera, entonces ya terminé, pues ya regreso, ya cumplí, ya todo el pueblo me vio, ya cumplimos con este punto que teníamos que cumplir, me regreso. Si no era un asunto, realmente era algo real, era algo serio, era algo que realmente uno tenía que ver. Es más, ese sacerdote entraba a la presencia de Dios. Es más, nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando aquella persona, cuando se le aparece a Zacarías en aquel momento, un ángel le dice así, 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 y no le cree. ¿Qué dice la escritura que le pasó? Se quedó mudo. O sea, era una realidad, o sea, la realidad de estar con Dios, así como es un privilegio. Y ahorita quiero hacer énfasis en el privilegio, era una realidad, no era un asunto de que, bueno, sino más bien el privilegio y también la realidad de acercarnos delante de Dios. Y ciertamente cuando nosotros leemos a Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, lo único, bueno, vemos en la escritura que las palabras que salieron de él para con Dios era, oye, creo que dejé amarrado mis borreguitos allá, creo que les tengo que dar de comer, creo que necesito volver a ver a mis camellos, ¿quién les va a dar agua? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Moisés en el monte de Sinaí? Bueno, eso fue cuando se presentó, está bien, quítate la sandalia de tus pies. Es algo real, algo, o sea, no era algo místico, no era algo que él se estuviera imaginando, él no es que estuviera suponiendo, no, era algo real, no se los quitaba. ¿Cómo le iba a ir? Me refiero cuando estaba en el monte Sinaí, cuando estaba en ese momento, cuando hablaba con Dios, le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Sabes qué? Quiero conocerte. O sea, esa comunión con Dios le llevaba a estar más con Dios, más cerca de Dios, y en la admiración de su carácter y en el éxtasis de la bendición que él tenía, estando en esa presencia de Dios. Abraham le dice, muéstrame tu gloria, quiero verte. Y dice la escritura que Dios nos ha hecho un real sacerdocio, que nosotros ahora tenemos libertad para entrar por el camino nuevo y vivo que Cristo Jesús nos ha permitido, rompiendo el velo. Mi pregunta es, una vez cuando me tocó compartir esto en el libro de Hebreos, venía a mi mente,
Si tienes la libertad de entrar en la presencia de Dios, si se ha caído el velo, si ahora en Cristo Jesús tenemos un camino nuevo, un camino amplio, que a través de su cuerpo y de su sangre Él permitió. Realmente entonces yo estoy anhelando entrar allí en esa presencia. Yo estoy buscando la presencia con Dios. O como un hombre que se siente lleno, que se siente satisfecho, que se siente que todo lo puede, que se siente ya conocedor de todas las cosas. No. Dios ya puso todo, ya lo hizo todo por nosotros. Cuanto más luz nosotros tengamos, mayor condenación tendremos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque esa es una realidad, realmente, es una realidad. La presencia de Dios no es algo místico. La presencia de Dios transformó a Moisés en su rostro, dice que resplandecía. La presencia de Dios, es más, es el efecto que Dios tiene sobre la vida de las personas en toda su forma de ser. La presencia de Dios no es algo místico. La presencia de Dios es una realidad. Sacerdote, real sacerdocio y nación santa. Los sacerdotes se caracterizaban por ser santos a Dios. ¿Qué significa ser santo? Es ser separado. Una dedicación total a Dios, a su servicio. Eso también es lo que tenemos que entender. Ellos lo deberían de entender, y el apóstol le está hablando en palabras del Antiguo Testamento para que ellos reconsideren a lo que hemos sido llamados y nuestra identidad en Cristo Jesús. Y también nos da a entender a nosotros que nosotros debemos de vivir de esa manera. Hagios, propiamente diferente, santo. Con respecto a los creyentes, se refiere a una semejanza a la naturaleza del Señor, es decir, ellos también son diferentes del mundo. Diferentes del mundo. Dice la Escritura: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y ser santo no es aquella persona que, bueno, que camina así muy lentamente y que ya tiene mucha edad y tal vez tenga una barba y casi una aureola se le cubre, se le pasa por esta parte de la cabeza, y entonces, y que todo el tiempo quiere estar en la adoración y con la música. Tal vez no es así, sino más bien una persona santa es una persona apartada para Dios, dedicada al servicio de Dios. Toda mi vida, todo el talento, todo lo que Dios me ha dado, los recursos, los dedico a Dios, mis fuerzas, todo. Y él puede ser feliz, puede agarrar una patineta y andar allá en el parque. ¿Por qué? La santidad no está separada de tomar una patineta, una bici y que en un momento dado se exprese en esa libertad que Cristo Jesús le ha dado. La santidad es que ahora he sido tomado y ahora he sido puesto para el servicio de Dios. Soy dedicado a Dios. ¿Cuándo? No solamente los domingos. Toda nuestra vida, dice la Escritura: sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, tu negocio está siendo santificado. No que le pongas un nombre cristiano, sino más bien si tu negocio está siendo ordenado para la gloria de Dios. ¿Cómo es ordenado? Que tú estés sometiendo al negocio y no el negocio te esté sometiendo a ti. Y en la familia también. Si nosotros si estamos santificando al Señor en nuestra vida, si nosotros estamos dándole gloria en nuestra relación, en nuestra vida,
Y esa santidad llega en todo, en toda nuestra manera de vivir, en todos los lugares, en la crianza con nuestros hijos, en la relación con nuestra esposa, en la relación con nuestros vecinos. No sea que solamente profesemos el cristianismo acá dentro de la iglesia, pero allá afuera, ahora sí, allá afuera no puedo recibir un agravio. Ahora sí, allá afuera me conocen como el glotón, me conocen como el enojón, me conocen como el que no puedo platicar con él, no podemos resolver un asunto. Allá afuera me conocen como el desobligado, como el que no paga las deudas, como aquel hombre que no quiere apoyar para la sociedad, para levantar una banqueta, para componer un drenaje, el negativo. Me conocen como una persona que no refleja la voluntad del Señor, como el perezoso, el flojo, el desordenado y todo eso. Y pueblo adquirido por Dios, Éxodo 6, dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por precio fuimos comprados. Se dice la historia de un niño que hizo un barco de madera, lo hizo de tal manera que le gustó mucho, tan laboriosamente lo hizo, lo elaboró, lo decoró, etcétera. Le gustaba mucho, pero en un momento dado de descuido se lo robaron. Después, mirando por las tiendas del lugar donde vivía, en una tienda de compraventa, vio su barco que estaba ahí en el aparador. Dice: ese es mi barco. Y le pregunta al dueño: ¿cuánto vale ese barco? Vale tanto. Y entonces dice: ¿cómo le voy a hacer? Empezó a trabajar y teniendo la suma que le había dicho el Señor, juntó el dinero y va a la tienda y le dice: quiero ese barco, aquí está el dinero. Y una vez que lo tiene, le dice: ahora sí, eres doblemente mío. Te he comprado, o sea, yo te hice. Te perdiste o te robaron, pero otra vez pagué el precio para que fueras tú mío. Eso es lo que le estaba diciendo también, en otras palabras, el apóstol Pedro a aquellos hermanos que estaban sufriendo, que estaban padeciendo, y le estaba diciendo: fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y ahora fuiste con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y entonces, después de que el apóstol Pedro les dice de la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, les dice el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos llamados, no por buenas obras, sino para buenas obras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta alabanza, cuando nosotros estábamos cantando, me vino una palabra de Dios, bueno, o me vino la reflexión o algo. No se trata de ti, como bien se nos había predicado con respecto al matrimonio, y también es aplicable a nuestra vida. No se trata en mis propósitos, que ahora yo llego a Cristo Jesús, o Cristo Jesús me llama,
y ahora yo busco mis propósitos, ahora sigo yo buscando mis metas, sigo yo buscando mis sueños, ahora sigo yo buscando mi voluntad, sino más bien se trata ahora no se trata de mí, se trata de Dios, de los propósitos, de las metas, de la obra y de la voluntad de Dios. Que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Entonces, les dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese ha sido el propósito. De tal manera, hermanos, que no nos quedemos a la mitad. De tal manera, hermanos, que no nos quedemos a la mitad del evangelio. Que ninguno de nosotros pueda decir, bueno, antes yo hacía estas cosas, hacía peregrinaciones, subía, era un enojón, era un envidioso, era un hombre flojo, era todo lo que sea. Ahora vengo a Cristo y ahora como si me cortaran las alas, solamente me siento y ahora no procedo a hacer las buenas obras que Cristo Jesús quiere que yo haga. Ya me quedé quietecito. Sino dice la Escritura que somos salvos para buenas obras, el propósito de Dios. Como aquella persona que antes, a lo mejor en la fiesta mundana que tenía allá, se subía a la mesa y brincaba y bailaba. Pero ahora le da pena expresar libremente su alabanza al Señor. La Escritura nos dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Que no seamos como aquellos que nos han cortado las alas. Dice la Escritura que si bien nosotros utilizamos nuestras manos como instrumentos para la injusticia, nuestros miembros, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar esos para el servicio de Dios. O sea, dejar de hacer lo malo y ahora aprender a hacer el bien. Si antes yo me deleitaba leyendo las revistas, leyendo todo eso, no sea que nada más al llegar a Cristo las haya guardado o las haya destruido. Si no, ahora yo tengo que hacer un ávido lector de literatura cristiana, principalmente de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y el Señor Jesús, el Señor Dios, a través del apóstol Pedro, dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el propósito. ¿Cómo tenían que hacer esos cristianos? El contexto del libro de Primera de Pedro nos da toda la información. ¿Ok? Vamos a Primera de Pedro, después de los versos que ya hemos leído. Del verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el verso 11, ¿cómo ellos tenían que reflejar las virtudes de aquel? En el verso 11, absteniéndonos o absteniéndose de los deseos carnales que batallan contra el alma, mostrando una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Porque habían personas que murmuraban de ellos como de malhechores. El verso 13: sometiéndose a las autoridades en el temor de Dios. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no consiste solamente en palabras, no consiste en poner textos en el carro, no consiste en una filosofía solamente, no consiste en una ideología solamente,
reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, se tiene que reflejar a través de nuestras vidas. Eso es. No se va a reflejar a través de otra cosa. No se va a reflejar a través de construcciones grandes. No se va a reflejar a través de luces. No se va a reflejar a través de conciertos de música. No se va a reflejar a través de otra cosa. Se va a reflejar a través de la vida que usted y yo tenemos. Sometimiento a las autoridades. ¿Cuánto nos cuesta someternos a las autoridades? ¿Por qué? Porque el orgullo y el ego pegan en nuestras vidas. Y algunos han llegado a decir, mejor es pedir perdón que pedir permiso. O sea, como diciendo, yo debería de decirle, pero no le digo, mejor lo hago, y si ya no está bien, discúlpame. Sabiendo que la Escritura marca como una virtud el sometimiento a nuestras autoridades, sea quien sea, esté chaparrito, esté gordito, sea del pueblo de donde usted quiera, Dios ya lo designó como presidente y simplemente se acabó. Tenga el apellido que tenga, así Dios lo puso. Dice la Escritura que nuestros gobernantes han sido puestos. Y claro, esto es en el temor de Dios. En el temor de Dios, porque no vamos a obedecer a una autoridad que nos lleve a pecar en contra de Él, en contra de Dios. El sometimiento, ya sea a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernantes como por Él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Va a haber una junta del agua potable de la colonia este próximo lunes. No, es que ni llegan los vecinos. ¿Para qué voy? No, usted tiene que llegar como buen cristiano que está reflejando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Cuando a Cristo Jesús le dijeron, tu maestro no paga los impuestos. Bueno, para no ofenderlos, vaya y pague. O sea, también nosotros va a haber una junta de, bueno, aquí estoy, que se armó un relajo, que no se organizan y todo eso de la mejor manera. Tengo que apoyar para que eso se resuelva, pero no desapoyar con mi inasistencia. Y entre otras cosas que realmente nos conciernen en el buen gobierno, siempre sometiéndonos al Señor. En el verso 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esa es otra manera de que cada uno de nosotros como cristianos debemos de reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Sujetándonos con todo respeto a nuestros amos. Antes eran esclavos y los amos, ahora nosotros lo podemos transportar o traspolar a que nuestros patrones y los empleados. Es muy bonito obedecer a patrones que nos hablan, por favor, ¿puedes hacer esto? Que nos consideran, ok, qué bueno que vienes temprano, te vamos a dar un incentivo. Que respetan la hora de entrada y de salida, ya es tu hora de salida, por favor, te puedes retirar, etcétera. Qué bonito es obedecer a ese tipo de patrones, ¿cierto o no? Obedecer a ese tipo de maestros que nos explican bien, que digo, no lo entiendo, maestro, ven, te explico aquí y mira, si me piden un favor yo se lo hago. Pero qué difícil es obedecer
a patrones cascarrabias. Qué difícil es obedecer. Al patrón que me grita, al patrón que me insulta en frente de los demás, al patrón que me dice de qué es lo que me voy a morir, al patrón que me está señalando mis errores, mis defectos. Tú eres el lento, tú por tu causa, tú eres el problema, tú eres el troublemaker. Pega bien duro. ¿Y qué es lo que viene en nuestra mente? Yo no le voy a hacer caso. Yo no le voy a obedecer. Que se quede con su negocio, con su tienda y que se quede. A ver, como dijeran ahí, yo con mi dinero y tú con tus productos, a ver, etcétera. Qué difícil. Allí es donde se manifiesta. Allí es donde usted necesita la gracia. Allí es donde usted necesita que Cristo sea revelado en su vida. Dice que a Cristo Jesús lo maldecían, lo escupían, y solamente él encomendaba la causa al que juzga todas las cosas. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mis logros, de mis propósitos. Se trata de la gloria del Señor. Eres una simiente incorruptible. Eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Tienes otro linaje, tienes otra genética. Pero también la Escritura dice, bueno, hay consejo. Por eso cuando terminemos esta reunión, si usted tiene alguna pregunta, yo hermano, ¿qué tengo que hacer en este caso? Busque, acérquese con alguien, porque aquí no podemos dar todo la teología del trabajo en 15 minutos, la teología del trabajo. No sé que mañana usted vaya, tome una decisión. O decir, es que yo ya me salí del trabajo, no sé, o una decisión. Está el hermano Ezequiel, está el hermano César. Hay varios hermanos que se puedan acercar. ¿Qué puedo hacer en esta situación? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Para esto fuisteis llamados. Cristo Jesús también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Incluso cristiano quiere decir un seguidor. ¿De quién? De Jesús, el Cristo. Y el llamado de Cristo Jesús es todo o nada. O le servimos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, o realmente no le servimos con todo nuestro corazón. Este es el llamado de Dios, y la gracia que nosotros tenemos en Cristo Jesús podemos alcanzar gracia en el oportuno socorro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la gracia del Señor, porque hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito entonces ya no es el propósito de Dios. No es mi propósito, ahora no son mis metas, sino ahora hemos sido llamados y hemos sido comprados por precio para glorificar a Dios en nuestras vidas. Glorificar a Dios en nuestras vidas. Y en eso habrá mucho deleite, mucho gozo. Va a ser Dios glorificado y nosotros seremos bendecidos, seremos prosperados. Capítulo 3. Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por
la conducta de sus esposas. ¿Cuánto habla? Muchísimo la conducta, que toda la teología que yo traigo en mi cabeza. Le dijiste muchas palabras a aquella persona, pero todas esas 10 millones de palabras no pueden tanto con la conducta que usted le manifieste a los demás con su marido. Eso es. La conducta que usted le manifiesta a su marido de sometimiento, de obediencia, de disposición. Sí, sí, cómo no. Te llevo tu ropa, ya aquí está, mira, cómo no. Ay, que no te acuerdas que hoy es, que mañana ya es, así como no, pues aquí está. Y todo eso habla mucho mejor. Habla más que la teología que nosotros tengamos hablada delante de las demás personas. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego habla del atavío. Nuestro atavío no es el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Por lo regular nosotros buscamos, el hombre tiende a buscar lo externo, la apariencia, cómo me veo mejor, que si, ay, miren, ya no tengo cabello, tengo canas, etcétera, cualquier otra cosa que con respecto a nuestra apariencia, de cierta manera o de una o de otra manera. No creo que nadie venga en esta reunión o a cualquier reunión importante así como me levanté me vengo. No creo. En una boda, en un acto importante y todo eso, buscamos nuestra mejor presentación. Sí, incluso estuve yo en un momento dado en una boda, bueno, donde mejor está ahí nada más. Pues continúo de este lado. Entonces dice, si nos habla, nos habla también a nosotros que tenemos que estar cultivando el atavío interno, el incorruptible, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable quiere decir amable, y apacible, con esa paz que Dios da. Y recordemos que era a pesar o en medio de las adversidades. En medio de las adversidades, realmente es una bendición tener una esposa cristiana. Realmente es una bendición muy grande. Pero también recordemos que algunos de aquellos hermanos que se les escribía la carta, sus esposos no eran cristianos. Y entonces aquellas personas, aquellas hermanas, tenían que reflejar las virtudes de Cristo en su matrimonio, de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Sí, no era aquella mujer que le señalaba sus defectos, no era aquella mujer que le hacía la vida imposible al esposo, no era aquella mujer que lo condicionaba. Sí, y a lo mejor el marido le dice: ¿me vas a hacer esta comida? Sí, pero si vas a la reunión. Y entonces, bueno, pues ya ahí voy, etcétera, ¿no? Oye, vamos a hacer esto. Sí, pero si compras mi estufa, ¿qué me hace falta? Entonces, condicionado, cosas así, una negativa o un señalamiento de lo que hace el marido. Sí, está sentado, mira cómo está sentado de flojo, mira tú nomás leyendo el periódico,
mira y no me ayudas, y mira, y esto, y entonces casi le está diciendo es que eres un impío. Si te convirtieras en cristiano fueras otra persona, pero más que nada el mensaje del apóstol está diciendo, esposa, que la gracia de Jesús se refleja en tu vida para realmente tener un espíritu afable y apacible, que es más valioso, mucho más valioso delante de Dios. Y también le habla a los maridos. Eso es reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cierta ocasión un hombre estaba construyendo una casa, y eso es cierto, y él llegó a decir, mira mujer, el hombre y la mujer somos iguales, así es que, así como yo cargo los botes de mezcla de arena con grava, tú también, vámonos. Y sí, la mujer le ayudó a subir los botes de mezcla de grava, pero después supe que a los 7 años la señora tiene un problema de cadera, etcétera, y todo eso. ¿Qué había pasado? Que bueno, que no la había tratado como un vaso más frágil. Las mujeres son diferentes que los hombres y necesitan el trato que Dios quiere para ellas. Y así nosotros podemos seguir leyendo todo el resto de este capítulo para que nosotros veamos cómo las virtudes de Cristo tienen que ser reflejadas en nuestras vidas. ¿Cómo tienen que ser reflejadas? Para eso hemos sido llamados, para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos seguir, ¿no? Verso 9 o el 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, no devolviendo mal por mal. Esto, honestamente, es una actitud de la carne que viene a nosotros, que si alguien nos hace algo, nosotros le devolvemos. Que si en un momento difícil, en una circunstancia difícil, alguien se burló de mí cuando yo estaba enfermo, cuando a mí no me salían bien las cosas, ahora me toca mi turno. Cuando él esté en ese lugar, yo me voy a burlar, yo me voy a reír de su condición. Entonces, dice el verso 15 de ese capítulo 3, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia. Cuando platicamos con el pastor, cuando platicamos con alguien que además, bueno, el pastor no lo hace, hemos platicado con el pastor, yo creo que usted ha platicado con el pastor y es muy amable, pero incluso hay personas que cuando se les habla acerca de su condición espiritual, reaccionamos. No, estoy bien, sin problema. No hay una actitud de mansedumbre de decir, sí quiere hablar usted, pastor, conmigo, sí, está bien. ¿Cuándo va a hablar? Sí, está bien. ¿Con esta situación? Lamentablemente sí, lo hice. Sí, estoy consciente de eso. Somos como Adán y Eva.
cuando el pastor quiere hablar con nosotros o cuando alguien nos quiere hacer ver un asunto que necesitamos, que necesita platicar, en nosotros no está la mansedumbre y la reverencia. Mansedumbre para poderle contestar, mansedumbre para dirigir nuestras palabras y la reverencia para estimar su autoridad y decir sí, está bien, vamos a hablar, etcétera. Entonces terminamos de esta manera. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una palabra para usted que está en una situación, en circunstancias difíciles, una situación que de desventaja, o está pasando una dificultad, cualquier situación que esté haciendo menguar o que esté en contra de su cristianismo o del cristianismo de Jesús, que la palabra de Dios dice es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. El Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Como el Padre se compadece de los hijos, así también Jehová se compadece de los que le temen. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados. Y también aquí dice la palabra, el Dios de toda gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia, aparte de ser un concepto, la gracia se tiene que vivir. La gracia viene de parte de Dios. La gracia es el ejemplo que Jesús nos dio a nosotros. Necesitamos de la gracia, necesitamos de la persona de Cristo Jesús para que nosotros podamos seguir sus pisadas y Cristo Jesús sea glorificado. Y no olvidemos nuestra identidad que tenemos en Cristo Jesús, si realmente hemos creído en Él. Que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, por la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero, la persona sin defecto, sin pecado, y que se dio por sí mismo para rescatarnos de este presente siglo malo. Que somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito, no para hacernos, no para tener comodidad, no para cumplir nuestros intereses, nuestros ideales, nuestros propósitos, no para hacerme de más cosas, sino para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En eso es glorificado el Señor. En eso es glorificado el Señor. En eso, termino con esta anécdota. En algún momento, yo creo que muchos de nosotros, o todos, hemos hecho alguna actividad, ya sea una fiesta, ya sea hemos estado en alguna presentación pública, pero parece que lo que más nos interesa es que todo salga bien. Y no está mal esperar eso.
Pero indudablemente hay cosas que a veces no se tienen en cuenta, salen mal. Bueno, no digo que no nos preparemos, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que así nada más como el Borra, ¿sabes? Que cada quien traiga su guitarra, tu bajo, tu batería y como salga. No estoy diciendo eso. Pero algunas veces en nuestro afán de que pensamos que si sale bien, así como nosotros queremos, con las luces en el segundo exacto, con la voz, etcétera, en eso va a ser glorificado. Pero Dios es glorificado antes en el trato con los demás. Oye, ¿ya tienes la letra, por favor? Ya como que ya es la hora. Oye, ¿ya afinaste tus instrumentos? Oye, en eso es glorificado Dios. En la relación que nosotros estamos teniendo. No tanto que fue el superestrellazo de espectáculo que tuvimos. ¿Viste las luces? ¿Viste cómo salieron los juegos pirotécnicos acá? ¡Pah! Y el nombre de Cristo con las letras de los juegos pirotécnicos se alumbró aquí. Híjoles, no fue algo maravilloso, sino más bien cómo a pesar de las diferencias que tuvimos, cada uno de nosotros pudimos decir, cada uno pudimos sobrellevar las cargas los unos con los otros. Como aquel con una actitud mansa y humilde nos dijo lo que necesitábamos. ¿Cómo fue mi respuesta hacia él? ¿Cómo fue la dependencia de Dios? Como cuando alguien llega a la casa y ahí está el bote del baño lleno. Córrele, quítalo ya, quítalo. Pero es que ya llegó el pastor. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Ya, córrele. O sea, ¿cómo está siendo glorificado? No, Dios no se glorifica en cómo le saluda al pastor. Dios se glorifica en cómo usted está viviendo y cómo le habla. Y seguramente el pastor va a decir, no, ni se preocupe. Incluso si el pastor le escucha cómo usted le dice, hijo, quiere sacar el bote de la basura afuera, es que está muy lleno. El pastor no va a decir nada. Pero es que nosotros estamos buscando siempre más la gloria externa. O sea, lo que nosotros valoramos como algo que es digno, Dios no lo valora así. ¿Sí me explico? Dios se glorifica como en esa humildad usted vino en la mañana y dijo, Señor, aquí estoy, no puedo, ya he tratado de convencerlo, no puedo, no tengo fuerzas. Pero como cuando tú le dijiste a los discípulos, yo ya he tratado de pescar toda la noche, ahora quiero obedecerte y hacerlo conforme en tu voluntad. Aquí descanso, Señor. En eso se glorifica el Señor. En eso se glorifica el Señor. En eso, en su vida, en cómo usted le trata a su esposa. En cómo usted trata a su esposo. En cómo usted responde a su patrón. O cómo usted, patrón, trata a sus empleados. En eso, ¿cómo es? En eso refleja la gloria de Cristo. Realmente. Y para eso necesitamos gracia. Porque no va a faltar el vecino que llega a nuestra casa y va a decir, usted, y así. Y que usted por error se pase un poquito allí en la carretera y pase otro y se fue. Y que venía muy rápido y le diga a usted, y le diga el otro a usted una palabra grosera y nos dé las ganas de responderle al otro. Ahí va a ser glorificado el Señor. No tanto en las letras que le ponga su carro atrás. Jesús es amor. No, eso no.
o mi tienda es cristiana, por eso le voy a poner un nombre bíblico. Pero si su trato con los clientes es, aunque tenga el nombre bíblico, o sea, el testimonio que usted está dando para con ellos, necesitamos la gracia del Señor, la comunión con Dios. Eso no va a ser posible por sus fuerzas. Eso no va a ser posible con que usted diga, estoy resuelto a que mañana ya cambia mi vida. No, lo que usted necesita es ir a derramar su corazón delante de Dios. Es decir, Señor, ya lo he intentado varias veces, ya lo he querido hacer. Ya una vez quise tratar a mi esposo amablemente y me dijo, ¿qué crees que me vas a ganar? ¿O qué? Y ya, como me dijo a la vez, ya dejé de hacer el bien. Usted necesita ir a la fuente que va a habilitar su vida para que pueda hacer el bien. Usted necesita ir a la fuente. Yo lo he intentado leer la Biblia, hermano, me termino durmiendo varias veces, etcétera. Ya mire cómo mi Biblia está llena de saliva. Usted necesita ir delante de Dios. Pida consejo también y decir, Señor, ayúdame, porque lo que yo he hecho no está siendo bien hecho. Y le diga a usted cómo ha tratado a su esposo, a su esposa, cómo ha tratado a su patrón, a su empleado, cómo ha vivido. Y mediante la gracia de Dios y la influencia de Dios, usted esté bien confiado de su identidad y el propósito de Cristo Jesús para su vida. Y descanse usted. Descanse. Porque eso es lo que Jesús dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Descansa usted? ¿Está usted descansando? ¿O está usted preocupándose mucho de algo que no puede hacer? Vamos a dar gracias. Señor, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por la palabra que nos anima, pero la verdad es que ninguno de nosotros es suficiente. Nosotros no buscábamos la salvación tuya. Es más, nosotros antes de ser salvos ni queríamos hacer lo bueno. Nuestro entendimiento estaba embotado, Señor. Y Padre, ninguno de nosotros aquí terrenales tenemos ventaja alguna. Como dijera el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo. Señor, ten misericordia de nosotros en el estado y en la condición en la que estamos. Y tu palabra y tu espíritu sea de aliento para cada uno de nosotros. Señor, ahorita podemos estar en cierta bonanza, Padre Santo, mañana no lo sabemos. Ahorita podemos estar sanos, mañana podemos estar con dengue. Ahorita podemos estar en la cima de la economía o cualquier cosa, mañana no. Y Señor, y Padre, y ese aliento tuyo de tu Espíritu Santo nos lleve a confiar en ti, a esperar en ti, Señor. Por tanto, dice tu palabra, en Él esperaré. Señor Jesucristo, te damos gracias y quiero encomendar esta reunión en tus manos. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.